En esta parte pues ya entra la metodología de lo que es el aprendizaje automático o el machine learning como tal, pero o sea, al principio la idea de mi programa era simplemente empezar del punto 4 al 8, pero pues surgieron complicaciones y pues no pudo llegar al tipo de data que necesitaba para implementar, entonces me vi forzado a generar un modelo de simulador que me diera la data que yo necesito. Recordemos que el Machine Learning opera con una cantidad de datos, o sea, su finalidad es aprovechar una serie de datos disponibles para generar ya sea procesos de regresión, de clasificación, de predicción y por ese estilo. Más que todo se centra en lo que son métodos regresivos, autorregresivos de clasificación. En este caso pues está usando lo que es la clasificación. Entonces veamos la opción 4. En la opción 4 pues ya empezamos la metodología. Esta metodología la sigue casi que cualquier tipo de algoritmo de lo que es máquina de aprendizaje. Primero necesita un set de datos, ¿sí? Entonces en este conjunto pues yo le decido cuántas cartas de cada tipo va a tener el set de datos. Bueno, por lo general pues yo uso 100 cartas, 150 cartas, pero como mi computadora pues de repente no es muy buena y por cuestiones de tiempo voy a usar menos cartas, que bueno, ya verán que de repente lo que es el rendimiento va a ser menor, pero es una manera de ir viendo cómo va mejorando. Vamos a empezar con 10 cartas. Entonces 10 cartas quiere decir que el set de datos va a tener 130 ejemplos, es decir, 10 cartas de cada tipo. En este caso pues como yo tengo un simulador pues puedo darme el lujo de decir cuántas cartas de cada tipo voy a tener y puedo, por decir algo, garantizar que la data está bien equitativamente representada. Cuando digo equitativamente representada, ¿a qué me refiero? Que va a haber la misma cantidad de cartas para cada caso. Muchas veces en los problemas esto no es así. Entonces, uno siempre trata de buscar que sea de esta manera, ¿no? Al menos de repente si no son todos 10 cartas, unas que tengan 12, otras 9, pero que estén cercanas. Se busca, idealmente se busca. Entonces yo le digo que sí. Y uno empieza, se mete en cada una de las carpetas y me empieza a cargar. Sí, me carga las 10 cartas de cada tipo de falla. Bien, entonces él llega, me cargó las fallas y me las guardó en lo que es una matriz de datos. Esto es algo típico en este tipo de problemas. Agarra, hace cada caso, cada ejemplo de entrenamiento y guarda lo que son los valores de sus características, ¿sí? Sus características de entrada o alguna de sus características si realmente sufrió alguna transformación previa. Entonces me dice aquí que la matriz va a tener 130 ejemplos, es decir, 130 filas y 1440 columnas. Recordemos que cada falla o cada carta tiene 1440 valores, que es como si se censara la corriente cada 2 minutos, ¿sí? Sería 60 minutos por cada segundo, no, cada minuto. Entonces después decimos el set de entrenamiento. Entonces esta también entra en la parte de la metodología de este tipo de problemas. Hay un set, el set de evidencia de entrenamiento y set de prueba. Eso a lo mejor lo expliqué en otro video o en la parte que en lo que es el material ya escrito de lo que es el informe como tal, pues ya hablo un poco más de ello. Entonces en este caso pero vamos a colocarle más 30%. Entonces él agarra y me dice que va a entrenar con 104 ejemplos de entrenamiento y va a validar con 26 ejemplos. Y después me pregunta el tipo de máquina de aprendizaje. Yo en este caso pues me enfoqué fue puro máquina de soporte vectorial, pero coloqué otro tipo de máquinas que son más sencillas y que ejecutan más rápido, pero por ejemplo en este caso no, tus parámetros no optimicé, bueno sí, intenté optimizar los parámetros que lo describen, mientras que en la máquina de soporte vectorial sí se hizo. Entonces vamos a empezar con la máquina de soporte vectorial. El entrenamiento ocurre con una de las opciones de la librería. Ahí está la librería de scikit-learn, que está relacionado con la función de máquina de support vector machine. Y bueno, ahí se le configuran dos parámetros que son los parámetros C y un parámetro gamma. Eso tiene que ver con lo que es ajuste, sobreajuste,
similitud, oscilación. Esos son términos que se manejan mucho en este tipo de problemas y que, bueno, se puede, en el material se explica. No me puedo detener mucho en ello porque en realidad requiere bastante tiempo explicarlo y irlo entendiendo. Y nos ofrece 4 tipos aquí. El paso 3, ¿sí?, que era elegir la máquina. Viene el paso 4, que es validar resultados. Tenemos varios tipos de opciones. Vamos a empezar con la simple, que es la más rápida. Entonces él agarra y con el conjunto de los datos que quedó en el conjunto de validación, él empieza a hacer una prueba. Entonces, por ejemplo, esto se conoce como una matriz de confusión, que me da una idea de el conjunto de valores reales, ¿sí?, en función de los valores predichos. Entonces aquí, bueno, en este caso, pues como se hizo poca data y en el conjunto de validación no quedaron ningún tipo de ejemplos del tipo del primera y segunda falla. En el del tercero sí quedó. Entonces, de 4 fallas que probó, las 4 fallas coincidieron. De 4 fallas del tipo 3, las 4 fallas fueron clasificadas correctamente. Luego pasó con la 3, con la 2. Y por ejemplo, bueno, aquí vemos lo que el significado, ¿sí? Esta es la falla tipo 8, ¿sí? Entonces, de la falla tipo 8 había 2 ejemplos. Un ejemplo lo clasificó correctamente y un ejemplo lo confundió con el tipo de falla 9. Entonces, por eso es una matriz de confusión que nos da esa idea. Y el acierto fue un 76%. Aquí nos dice si desean tener datos con otra máquina, vamos a decirle que sí para verle otro tipo de validación, ¿sí? Este corre es rápido, pues porque está manejando una data pequeña. En realidad, pues vamos a probar lo que es la validación cruzada. La validación cruzada, pues también la explico ahí. Es una validación más precisa porque toma distintas partes del conjunto de datos. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto de datos de 100 valores, ¿sí? Entonces, el conjunto de datos de 100 valores lo dividimos. Aquí nos pide en cuántas partes debemos dividir ese set de datos. Supongamos que le dividimos en 5 partes. Entonces voy a tener una parte de 1 a 20, la otra ya del 21 al 40, del 41 al 60 y así. Entonces, para la primera validación, en este caso él va a tomar los ejemplos de la 1 a 80 para entrenar y del 81 al 100 para validar. Me da un resultado. Después va a agarrar los resultados del 20 al 100 para entrenar y del 1 al 20 y del 1 al 19 y del 1 al 20 para validar. Otro resultado. Después va a cambiar, va a agarrar del 1 al 20 y del 40 al 100 para entrenar y va a agarrar del 21 al 40 para validar. O sea, entonces esa es la idea de por qué. Entonces, en este caso toma y excluye distintos valores. Entonces, de alguna manera, pues siempre van a entrar casos que no entraron, van a entrar casos en la validación que no entraron en la otra validación, ¿sí? Sí, Entonces, digamos que sí. Entonces inicia un proceso de validación, me valida, regenera la serie de matrices de confusión, ¿sí? Entonces él agarra, así vemos, por ejemplo, en este caso fue de 76 para la primera vuelta, la segunda para 57, 65, 73, 73 y al final hace un promedio y me dio un acierto del 69%. Este tipo de pues acierto es muy bajo, pero en realidad pues recordemos que lo estoy haciendo con pocas cartas por motivos de rapidez en el video, ¿sí? Vamos a ver que no. Bien, esa es la parte de lo que es una vez que tenemos el modelo entrenado, él me va a guardar esto en un archivo, ¿sí? Entonces vamos a ver si aquí está. Esto me lo genera la librería como tal. Lo guardo aquí, sí, que es sí, que es un PLK, y esto actúa como una caja negra. En realidad, pues claro, uno se puede explicar y uno puede implementar todo esto, lo que es la parte de datos, de estratificación,
le da la función de costo, función objetivo, la parte de minimización del gradiente de descenso. Todo eso uno lo puede hacer por su cuenta, pero en este caso, pues si no quiere profundizar en ello, pues usa simplemente la opción de la librería, y ahí le dicen qué es lo que tiene que hacer y le indica los parámetros. Entonces uno, si va a hacer, ya sea ahora lo que es de repente elección de paso para lo que es el proceso de optimización, se puede ahorrar la parte de minimización, de la función de costo, de los elementos de regularización. Tendría que tener en cuenta son otro tipo de características, por ejemplo la representación de la data, los parámetros propios de la máquina que se está implementando. Por ejemplo, en este caso, que es máquina de soporte vectorial, pues uno tiene que elegir lo que es el kernel, la parte de los parámetros propios que son como el gamma y el c. Entonces uno ya no se centra tanto en la parte matemática, sí, semi-matemática, o de lo que es el álgebra lineal y procesos de minimización, gradiente de descenso, toda esa parte, pues no se enfoca tanto en eso, sino se enfoca en otras cosas. Aunque el conocer todo eso, pues, como lo he dicho en muchos videos, nos da una herramienta o un conocimiento poderoso para tomar decisiones. Bien. Entonces, después de la opción 5, en la opción 5, pues sí, entonces me dice la última máquina entrenada con los parámetros C y gamma, que eso también se explican ahí. Me dice que fue entrenada con 104 ejemplos y que el acierto fue del 69%. Entonces con ella pues inicio lo que es un proceso de estimación. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Aleatoriamente genero distintos tipos de fallas, ¿sí? Y cada uno de estos tipos de fallas creo que generé, no recuerdo, creo que son como 36, que uno lo puede modificar en el código, no recuerdo ahorita cuántos fueron. Entonces me lo genera y me lo guarda en una carpeta que yo llame archivos a estimar. Aquí ya está generado. Entonces me dice el número de cartas, pero a diferencia de los otros casos, por ejemplo, cuando la falla del tipo 13, el principio me dice la falla del tipo 13, carta 1, falla del tipo 13, carta 2. En este caso, pues solamente me dice primera carta, segunda carta, entonces es como si yo tuviera las cartas, pero no supiera de antemano el valor a clasificar. Entonces él agarra estos valores y los pasa ya por la máquina entrenada. Entonces la máquina entrenada empieza a hacer un proceso de acierto y error. Entonces él conoce el valor real y lo compara con el valor estimado por la máquina. Por ejemplo, en este caso acertó, en este caso acertó, en este caso le dio error. Cuando dice error quiere decir que clasificó la falla en un valor distinto al valor real, ¿sí? Error, error, aquí acierto, error, error. Y vemos bastantes errores porque, como repito, pues fue entrenada con poca data. Entonces otra cosa que hay que tener en consideración es la extensión de la data que yo voy a usar para entrenar, porque eso es importante. Pero bueno, eso lo veremos en otra de las funciones, ¿sí? Eso es simplemente una manera. Y lo que son las gráficas ROC, que es Real Operative Control, creo que. Entonces esta gráfica tiene mucho que ver con se aplica más que todo cuando los problemas son cuando la data no está bien representada, no está distribuida. Pues en este caso no aplicaría tanto porque yo tengo por cada tipo de falla la misma cantidad de error, ¿sí? Perdón, la misma cantidad de cartas para cada tipo de falla, pero a veces pues de repente uno tiene de un tipo de falla 10 cartas y otro 1, entonces bueno, en el material también hay un ejemplo de por qué se hizo este tipo de análisis. Entonces, por lo general lo que uno tiene que saber es que si este tipo de curvas tiene que tratar de pegarse lo más posible, asemejarse a lo que es esta gráfica azul, y tiene que estar por encima de esta línea punteada. Cuando también son casos ideales, sin embargo sí se nota que el área va a ser cada vez menos. Por ejemplo, aquí ya es un desempeño pobre porque está cayendo por debajo de la línea punteada. Y pues este es un término, ya es gráfica para promediando, ¿sí? Se promedia por arriba y promedia por abajo. No son para análisis de ese tipo. Entonces una vez que me genera la gráfica nuevamente, y viene otra, la opción 6, viene la opción 7, que es parte de la curva de aprendizaje.
Esta parte es muy importante a la hora de generar el modelo porque nos da una idea, no, nos indica cómo mejora el desempeño de la máquina en función del número de cartas que se usan para entrenar. Bueno, en este caso pues usé pocas cartas, pero sin embargo sí se ve lo que es sí, cuando uso menos de 10 cartas el rendimiento está entre el 23 por 20, digamos 26%. Bueno, está por ejemplo cerca de 15 cartas aumenta a 40 y va aumentando así hasta que va llegando a 70. En algún punto voy a mostrarles aquí, bueno, aquí yo por ejemplo aquí en la parte del manual yo corrí el ejemplo para 100 cartas. La computadora, bueno, aquí más abajo. Sé que también la computadora pues no es muy, pero bueno, aquí sí, la curva de aprendizaje. Esta la corrí yo para lo que es más de 1000 ejemplos, sí, porque usted creo que fueron 70, es posible como 70, 80 cartas, entonces me dio un set de datos bastante extenso. Entonces empezó a entrenar. Entonces en cada uno de estos puntos es lo que hace es que él entrena primero entrena con, digamos aquí cerca, con 90 cartas, realiza la validación, una validación cruzada de 3 y me arroja un rendimiento. Después entrena con otros, con más cartas y así. Y él va entrenando con cada uno, las datas que yo le dé me vienen 10 y me van a ir entrenando. Entonces uno al ver este tipo de esta gráfica se da cuenta que la puntuación o el rendimiento mejora a medida que uno aumenta el número de cartas, pero llega a lo que es a una tangente de puntuación o rendimiento. Por ejemplo, ya a partir de las 700 cartas yo puedo seguir incrementando el número de ejemplos y alimentar a la máquina con más y más data, pero no me va a representar un rendimiento significativo, sino simplemente se va a hacer su límite, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que me indica. Entonces, al hacer un análisis de estas curvas de aprendizaje, pues uno puede decir, 700 ejemplos me bastan para tener un rendimiento por encima del 95%. El que yo use 1000, 2000 ejemplos no me va a mejorar significativamente el rendimiento, entonces solamente voy a usar 700. Entonces eso es la interpretación que uno le da a lo que son las curvas de aprendizaje. Bueno, aquí está una curva de aprendizaje y uno le da. Y por último, la última opción, bueno, esta opción, el orden está así, pero por ejemplo cuando uno está acondicionando, ajustando la máquina, pues por lo general primero tiene que calcular los parámetros C y gamma. Entonces uno le da aquí y uno empieza a generar la gráfica. Entonces él que lo que hace, él empieza a probar con distintos valores de C y distintos valores de gamma. Esto se hace de una manera cuasi experimental, es decir, uno va partiendo de valores de C que considera pues de valores de C grandes y va viendo cómo mejoran. Entonces va eligiendo distintos valores, distintos rangos y va probando, combinando rangos de C con rangos de gamma, que bueno, aquí está la gráfica, ya me la generé. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando se combina un gamma, los C están en el eje Y y los gamma están en el eje X. Entonces uno empieza a combinar, ¿sí? Cuando el gamma vale 5 y el C vale 5, el gamma está entre 0.001, está en este color y no busco aquí en la escala de colores y busco que aquí por ejemplo el rendimiento está cerca del 80 y algo por ciento, cuando el C está en 2, el C vale 2 y el 0.0 y el gamma está en 0.005, ¿sí? Y entonces vemos que por ejemplo para este tipo de cuando la data está si simplemente con yo cambiar el valor de C, ¿sí? Que el C no valga 5 sino que valga 2 y que el gamma esté en 0.05, el acierto podría mejorarme un poco por a 80. Recordemos que en este caso pues el acierto era del 69%. Entonces yo ya sé que para el tipo de data que elegí y la extensión que elegí,
me conviene más usar un C de 2 y un gamma de 0.05. Entonces uno lo modifica en el archivo, ¿sí? Entonces esas son una parte de todo esto que es Machine Learning y manejo de datos. Tiene que ver mucho con lo que es la experimentación, ir probando muchas cosas. Claro, esta prueba no se hace al azar como tal, sino simplemente uno siguiendo ciertas intuiciones en base a conocimientos que ya tengo. Por ejemplo, uno sabiendo qué es lo que hace C, qué es lo que hace gamma, cómo influye en lo que es el kernel, cuáles son los kernel, el tipo de minimización que se usa, de repente si el tipo de función, si tiene mínimos locales, si tiene máximos locales. O sea, son muchas cosas a considerar, y dependiendo o sea, yo digo, mi punto de vista es que si uno tiene que ir conocer estas cosas y aplicarlas si el problema lo merita, porque si de repente uno acondicionando ciertos parámetros le da un resultado bueno, pues claro, queda cuestión de cada quien de repente profundizar en ello, pero o sea, es importante conocer esto, también manejar lo que son, bueno, hay muchas cosas que uno debería manejar en este tipo de problemas. Curvas de aprendizaje, bueno, ya expliqué, gráficas ROC, conjunto de entrenamiento, validación cruzada, conjunto de pruebas, son muchos conceptos. La verdad que si uno quiere hacer un estudio serio de esto, tiene que investigar más a fondo, y pues yo en realidad pues sé como las cosas más básicas, los conceptos más básicos, pero a medida que uno va desarrollando proyectos pues va profundizando. Entonces bueno, aquí me da los valores de gamma, una gráfica de función de C. Entonces esas son las opciones del simulador como tal. Entonces espero que les haya servido de alguna manera de ayuda, y bueno, que intenten ir probando. También se pueden, bueno, por ejemplo aquí, para darles una idea, existen muchos tipos de máquinas, no solamente en la máquina de soporte vectorial. Entonces uno puede estudiar distintos tipos. Entonces quisiera, por ejemplo, mostrarles un ejemplo aquí. Vamos a colocarles solamente para 5 ejemplos. No importa el rendimiento de la máquina como tal, sino simplemente para comprar una cosa, ¿sí? Me carga rápido, me carga el set de datos. Después digamos que tengo 80, y entonces uno, digamos, como que nos da con la máquina de clasificación, digamos una 5, y nos da un error de acierto del 41%, y uno, digamos que entrena con otra máquina, digamos con el árbol de decisión, bosque, bueno, sí, este es árbol de decisión, no sé, bosque. Entonces de alguna manera, bueno, aquí no se aprecia mucho, pero el proceso de entrenamiento, por ejemplo, lo que es un árbol de decisión es mucho más rápido que lo que es una máquina de entrenamiento, y por ende pues su validación cruzada, su validación es más rápido, ¿sí? Bueno, en este caso pues me da acierto porque la data es muy pequeña, pero por lo general este tipo de algoritmos de aprendizaje pues siempre me dan un rendimiento menor a la máquina de soporte vectorial para este problema en particular, ¿sí? ¿Ven? Por ejemplo 8.33, pero me compensa en otras cosas, por ejemplo en tiempo de ejecución, en tiempo de entrenamiento y en muchas cosas. De repente también en lo que es consumo de recursos, ¿sí? El modelo que me arroja puede ser más sencillo, con menos parámetros. Y eso cuando uno quiere implementar lo que son los parámetros a otro tipo de, no a una aplicación como esta, si no necesita la caja negra, sino ya el conjunto de parámetros como tal. Entonces, bueno, eso es todo. Entonces, de repente pues les animo a que vayan probando con distintos algoritmos. De repente uno al principio pues se asusta y ve que son conceptos muy complicados, pero a medida que va practicando y le va agarrando el interés, se va dando cuenta. Entonces, en este caso, si quisieran inventar o aplicar un tipo de algoritmo, pues pueden usar ya la parte de la simulación, que ya me va a generar data, ya vamos a tener data para trabajar. O si no, por ejemplo, en internet existen también páginas que brindan mucha data. De repente, si a algunas personas les interesa lo que son los deportes, hay una página que se llama Kaggle. Ellos tienen mucha información, qué sé yo, estadísticas deportivas. Si alguien quiere irse a la parte de procesos, busca datos de procesos, encuestas, o sea,
hay mucha data, entonces para uno experimentar con eso requiere mucha data. Bueno, pues si quieren ir experimentando, pues con mucho gusto pueden usar a la parte de simulación, o si tienen alguna idea, quieren resolver algún problema en, qué sé yo, en la universidad, en sus casas, anímense y vayan probando. Existen muchos algoritmos, entonces uno empieza con los más sencillos y a medida que se va dando cuenta va a ir incrementando el nivel y se va dando cuenta cómo es que funcionan las máquinas. Entonces ya no creo que me extendí mucho, pero bueno, es importante y como les repito, cualquier interés, cualquier cosa que desean aportar, pues yo modestamente estoy abierto a sugerencias, o si quieren desarrollar proyectos, pues